Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con la abogada Marcela Estrella, ex secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Precisamente allí se llevó adelante una gran investigación sobre la reconstrucción de Manabí, que para muchos, y de acuerdo a los reportes y conclusiones de esta investigación, fue sin duda una de las grandes estafas para los manavitas que deben padecer hasta el día de hoy, muchos de ellos, las errores y las faltas de esta supuesta reconstrucción. Manejos irregulares. Hoy la Fiscalía ha solicitado ya la fecha y hora para una audiencia de formulación de cargos. Abogada Estrella, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto, y un saludo muy cordial a todos tus radioyentes. Gracias por este espacio y la invitación. Gracias a ti, Marcela. Se habla de manejos irregulares en la reconstrucción de Manabí. Esta vez la Fiscalía General del Estado ha solicitado ya la formulación de cargos, la fecha y hora para formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 exfuncionarios más que habrían formado parte de una trama de corrupción. ¿Qué fue para ustedes ya como parte de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio el tema de la reconstrucción de Manabí? Hubo no uno, sino varios casos de supuesta corrupción. Gracias, Fausto. Y sí, efectivamente, únicamente para poder contextualizarnos, yo asumí durante un tiempo la Secretaría Técnica de Transparencia, específicamente en el proceso transitorio de esa institución, el Consejo de Participación Ciudadana. Y dentro de las facultades extraordinarias que se le reconocieron a la institución durante este periodo de transición, precisamente estaba encaminándose, digamos, 9 investigaciones emblemáticas que en ese momento pues se les dio esa categoría. Y precisamente uno de los temas más sensibles que se investigó a modo de fiscalización, porque ese es el rol que cumple la Secretaría Técnica de Transparencia, estaba precisamente la reconstrucción de Manabí. En el ejercicio de fiscalizar, pienso que en ese momento lamentablemente no contamos con los recursos necesarios debido a que existía información reportada por el propio Estado por intermedio de sus diferentes instituciones como el Ministerio de Finanzas, que lamentablemente informaban cifras que no podían ser susceptibles de ningún tipo de análisis. Reportaban cifras que no se colegían interinstitucionalmente, es decir, no había un manejo responsable ni siquiera de los recursos que se estaban destinando para la reconstrucción. Y lo que más nos parecía grave en ese momento es que, claro, se había impulsado la ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana para la reconstrucción, en la que se habían establecido precisamente las formas de recaudar estos montos. Y en el ejercicio mismo de idear la reconstrucción y en estos 3 ejes que se habían establecido inicialmente, sí se pudo verificar, pese a la gran cantidad de falencias que el propio Estado reportaba, que nos impidieron fiscalizar adecuadamente además, sí se podía presumir algunas irregularidades, sobre todo asociadas a temas de contratación pública, incrementos injustificados de contratos complementarios, sobreprecio en algunas obras, aspectos que abarcaban en su amplitud misma pues el tema de la reconstrucción, que no se reduce exclusivamente a la construcción de este eje vial Manta-Colisa, que sí llegó a ser como uno de los proyectos más emblemáticos. Este era un proyecto que comprendía cantones importantes como Manta, Montecristi, Jaramijó. Se había estimado una extensión de 21 kilómetros por 99.8 millones. Lamentablemente, pienso que ha pasado ya algún tiempo. Estos hechos se traducen entre abril del 2016 y los años siguientes en los que se fueron destinando ya la ejecución de los montos. Y lamentablemente lo único que pudimos pues verificar al final es que se va a dar una formulación como muy específica. A lo mejor a mí sí me gustaría conocer un poco más a detalle cuáles son los elementos que la Fiscalía tiene para la formulación de cargos. Me parece muy acertado, aunque un poco tardío, que se haya tomado la decisión de formular cargos, porque particularmente y pese a los escasos indicios que nosotros logramos recabar, sí habían, digamos, escenarios que le permitían a la Fiscalía justificar la existencia de varios delitos, no solamente el peculado. Sin embargo, en el ejercicio de la dinámica de establecer responsabilidades,
autoría, participación, es únicamente la Fiscalía la encargada de corroborar efectivamente si las denuncias que nosotros presentamos a raíz de nuestras investigaciones le permitían sostener efectivamente una teoría de acusación. Entiendo que en esta primera oportunidad, espero la primera oportunidad de formular cargos por este hecho que además ha estado impune durante tanto tiempo, se inicie, digamos, por tratar de restablecer un poco el tema vial. Hubo un muy mal manejo de recursos públicos en la destinación de los ejes, sobre todo en el tema de la reactivación productiva, en la reconstrucción misma. Y no llama la atención que se hayan formulado cargos o se vayan a formular cargos, perdón, en contra de los partícipes principales. Recordemos que una de las personas en contra de quienes se va a formular cargos precisamente desempeñó las veces de secretario técnico del Comité de Reconstrucción y que fue uno de los primeros en oponerse a la fiscalización de este proyecto y que era el más indignado en que se le señalara. Pero pues esta persona también y su familia y sus empresas familiares estuvieron implicados y eso es información que se desprende de los reportes formales y oficiales que nos reportaban las instituciones, que también tuvieron participación, no solamente en el tema de Mantacolizas, sino un sinnúmero de contratos que equivalían a millones de dólares. No obstante, Marcela, y creo que es importante también, es lamentable recordar lo lamentable que es este proceso, que resultó ser ese proceso de reconstrucción de Manabí. Se hablaba inicialmente de 3,000 millones de dólares que fueron destinados a este proceso de reconstrucción. Es lamentable ver cómo gran cantidad de funcionarios para entonces se valieron del dolor de los damnificados, quienes en algunos casos ni siquiera hasta el día de hoy han recibido la reconstrucción ofrecida desde entonces. El caso que nos ocupa, que es el de la vía Manta-Coliza, tal como ha informado Fiscalía, que es la razón por la cual se formulará cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y 2 exfuncionarios más. Es una vía que tiene apenas 21 kilómetros. Tú has mencionado, son cerca de 100 millones de dólares el costo. No obstante, la Fiscalía ha mencionado 68 millones de dólares. Habrá que ver más adelante cuál es el detalle, cuáles son las conclusiones a las que llegó Fiscalía para este llamado a formular cargos en contra del ex vicepresidente. Pero resulta ser una de las carreteras más caras de la historia del país. 21 kilómetros, cerca de 100 millones, bueno, hablan 68 millones. Como digo, habrá que ver un poco el detalle de la formulación de cargos, pero esto fue prácticamente una dinámica en todos los procesos de supuesta reconstrucción de Manabí. Y también, solamente para concluir con esta idea, Fausto, recordemos que esta vía no es que se concluyó, es decir, ojalá los 99 millones se hubieran podido destinar a la culminación de este proyecto. Pero bueno, y básicamente estoy muy de acuerdo contigo, nunca hubo una reactivación productiva, nunca se destinaron los montos para poder potencializar algunos sectores como la salud, la educación, que venían a ser como los más críticos. Mi equipo en ese momento de trabajo de investigadoras tuvo que trasladarse a Manabí. Estuvimos también haciendo el levantamiento de información en Esmeraldas, que también fue una provincia afectada por el terremoto. Y era ilógico encontrarnos con escenarios de construcción de parques que tenían sobreprecio también, que no ameritaban en ese momento por los criterios que se manejaban para la reconstrucción de Manabí. Proyectos que obviamente estaban sujetos a la suscripción de contratos que se destinaron a dedo, prevaliéndose obviamente pues de la declaración de emergencia, que viene a ser un arma de doble filo en contratación pública. Cualquier institución podría proporcionarle a cualquier empresa un contrato y adjudicárselo mediante una obra a dedo, si es que hay de por medio esta situación de emergencia. Y yo estoy de acuerdo con tu apreciación. No solo hubo un abuso, no solo hubo un abuso a todos quienes contribuimos en su momento para levantar las provincias afectadas por el terremoto, no solamente que desviaron esos fondos, y eso es algo que debe investigarse, no puede permitirse la impunidad en el desvío de esos fondos, pero es que además para poder desviar esos fondos tuvo que haberse perpetrado una serie de delitos adicionales. Entonces estamos nosotros enfrentando una potencial formulación de cargos inicialmente por peculado, pero habrá que ver si es que a lo mejor la fiscal tiene más elementos para que el espectro de su investigación pueda ampliarse.
para que descartemos si es que efectivamente, producto de este peculado, eventualmente hubo un tráfico de influencias que le antecedió, hubo una asociación ilícita para poder estructurar los roles de quienes participaron de este peculado, o quizá una delincuencia organizada con delitos fines. Veamos si es que a lo mejor hubo un mal manejo de recursos públicos que les permitió enriquecerse a pocas personas que se sienten dolidas y aludidas por el desempeño negligente de sus funciones cuando eran autoridades. Pero yo estoy completamente convencida de que tiene que aperturarse o darse un enfoque investigativo mucho más amplio, sobre todo por la modalidad de la comisión de estos delitos. No pienso que deba excluirse la posibilidad de que haya más partícipes. No son únicamente estas 3 personas con seguridad las que manejaron el tema de reconstrucción y específicamente la adjudicación de los contratos de Manta Colizas. Hay constructoras de por medio, hay ministros de por medio, hay autoridades, bueno, ventajosamente está un expresidente, y no es que me alegre que esté un ex vicepresidente, es vergonzoso que un ex vicepresidente esté, pero me parecería mucho más indigno que un vicepresidente quede en la impunidad sabiendo que en medio del dolor que provocó este terremoto, no solo en lo económico, se perdieron vidas, se perdió esperanza, se perdió progreso. Y eso es algo que no han podido devolverle a la provincia en su totalidad hasta hoy en día. Ya nos ha causado varias vergüenzas del ex vicepresidente. En todo caso, también dentro de este caso, según ha informado Fiscalía, se ha pedido la formulación de cargos en contra de Carlos Bernal y también de Pablo Ortiz Hidalgo, exgerente de Ecuador Estratégico. Son las 3 personas sobre las cuales se ha pedido la formulación de cargos respecto de la construcción de la vía Manta Coliza. Ha dicho la Fiscalía de $68 millones, son 21 kilómetros. No obstante, hay informes incluso de Contraloría que hablan de cerca de $100 millones. Una carretera cuya reconstrucción se inició en 2017, se paralizó en 2019. Todavía hay problemas y presuntas irregularidades en esta construcción. También se ha involucrado a una de las empresas que está cuyo gerente está como procesado en el caso Sobornos. Hay mucha tela que cortar alrededor de la supuesta reconstrucción de Manabí. Marcela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual continuamente dando seguimiento a este caso y para nuevas entrevistas, pues obviamente la comprometemos. Te agradezco mucho, Fausto, y si me permites, no es nada personal, no tengo nada ni a favor ni en contra de la fiscal general. Yo pienso que al ser una autoridad ella debe desempeñar su rol y punto. Pero pienso que es un acto valedero, válido y digno de reconocimiento, justo para los manabitas, justo para quienes padecieron este terrible terremoto, que por fin haya un poquito de luz en justicia y estaremos muy de cerca siendo veedores de este proceso para ver en qué termina. Y nada, recordemos que no podemos nosotros avalar la impunidad. Yo felicito la iniciativa de Fiscalía, me parece que es tardía, muy tardía, pero bueno, la justicia dicen que tarda a veces un poco en llegar. Esperemos que no tarde tanto. Marcela, nuevamente gracias. Un gusto, Fausto. Una buena tarde. Gracias. Igualmente ha sido la abogada Marcela Estrella, exsecretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ella estuvo de cerca realizando un proceso de investigación sobre los manejos irregulares en la reconstrucción de Manabí. Uno de esos casos, esta vez, el de la construcción de la vía Manta Coliza por $68 millones, según ha informado la Fiscalía, es la razón por la cual se ha pedido la formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, además de Carlos Bernal y Pablo Ortiz Hidalgo, exgerente de Ecuador Estratégico, supuestamente involucrados en estas presuntas irregularidades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.